infancias y para lo que infancias se propone organizar y lo que ya organizó este año, que es el Diplomado de Educación Especial. Y tenemos el orgullo y la alegría de presentar en la primera conferencia del ciclo que va a haber de conferencias, que ustedes tienen el folleto en mano, de lo que va a ser las charlas que van a ser anexas al diplomado, pero que están dentro del marco de la Diplomatura de Educación Especial e Inclusión Educativa. En esta oportunidad, ellos dos son los que van a iniciar este ciclo. Tengo el orgullo y la alegría de decir que son dos personas que hace muchísimos años trabajamos juntos. Yo me formé con Germán García desde hace mucho tiempo atrás, y si Infancias se llama Infancias es porque en algún momento conversamos con él de la cuestión de que cada alumno es un ser particular y que el trabajo se debía hacer uno por uno, y que eso daba como resultado infancias diferentes. No es la misma la infancia que vive un neurótico, un psicótico o otro tipo de patología, y eso es lo que hace años tratamos de transmitir y tratamos de trabajar conforme a eso. Así que tengo la alegría de que Germán hoy nos acompañe en esta apertura, que él va a iniciar, y que Graciela, que ustedes ya muchos conocen, es la psicoanalista de la escuela, quien está a cargo de los tratamientos del colegio, y con la que todos los días tratamos de ver cómo hacer mejor ese uno por uno. Así que bueno, Germán va a arrancar en esta presentación. Gracias. Buenas tardes. Yo lamento, pero voy a tener que decir algo e ir de la presentación. Igual tengo un tiempo, pero no tengo para quedarme después a escuchar si habrán entender. Pero ustedes ya más o menos sobre qué iba a hablar, para mí voy a estar yo. Pero me gustaría, más que dar una conferencia así, transmitir un informe sobre más cómo es el campo de investigación en este momento, con nuevas perspectivas, en verdad nuevas perspectivas que no lo son, sino que se han difundido, que las cosas tienen varios tiempos de existencia. Tienen un tiempo de los que investigan, tienen un tiempo de los que estudian específicamente esas cosas en distintos lugares, y después esto pasa a lo que se llama la corriente principal, es decir, se difunde, se habla de eso, etc. Y ahí corre diversa suerte. Las cosas se disuelven en una nube de difusión cada vez más vaga y más confusa y contradictoria, o es retomada por ciertos sectores y investigada, etc. Ustedes verán en la actualidad y dos o tres libros que están en la lista de bestsellers, que son alemanes y de Bachmann. Conozco a los dos. Y bueno, son argentinos que fueron al MIT, el Instituto de Massachusetts, y han estudiado llamadas ciencias cognitivas, y bueno, sacaron un libro de divulgación sobre el cerebro, pero digamos que no son libros que acaban de descubrir algo, sino que coronan, incluso a nivel de la traducción, desde hace 20 años o más, se recibe este material y estas investigaciones, los autores, etcétera, etcétera. Entonces, yo para ese tema, que fue una cosa así abstracta, me pareció que está una cuestión de informarse sobre las investigaciones que están en marcha, que ya existen, por un lado, y después ver qué tipo de qué manera eso ilumina distintas prácticas, sean prácticas pedagógicas o terapéuticas,
atrás qué de eso es aplicable y qué no lo es. Una neuróloga decía una frase que no recuerdo el nombre, que me gustó, decía: sabemos del cerebro tanto como del universo, es decir, un 30%. Entonces la gente que está en la investigación es eso, mientras que el entusiasmo que recibe las noticias es una cierta cosa hechicera que tiene la palabra ciencia, que se dice se descubrió el ADN y todo el mundo cree que va a tener un tipo puesto que le va a decir la hora y el día de su muerte. Han pasado bastante tiempo, bueno, ahora parece ser que no es tan así. Yo les traje un libro para contarle a ustedes, un libro de Howard Gardner, que se llama Arte, Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad. Y se refiere a la creatividad infantil, a la creatividad espontánea, no es un libro sobre otra cosa que eso. Si alguien está interesado, es un libro accesible, que tiene mucha información desconocida, pero propuesta de una manera que se puede leer, así que no es la técnica que hay que saber muchas cosas sofisticadas. Y toma la secuencia de discusiones, vuelvo a decir el nombre, Howard Gardner, Arte, Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad. Arte, Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad. El libro, ya ven que tiene sus años, es originariamente de 1982 y impreso en español en 1997. Pero desde el 82 tiene ya sus 30 y pico de años y ustedes no van a encontrar cosas muy nuevas y leen otro libro del mismo estilo en el pueblo. El libro parte de hacer un mapa de este campo de investigación que empieza con Piaget. Jean Piaget, digo un poco al costado, es alguien que todas las personas que han estudiado hace una década atrás o dos conocen, o muchos lo conocen. Hay una parte de Piaget que es difícil porque tenía mucha cuestión de formalización matemática. Y hay otra parte de Piaget que es muy legible, que es la que describe la mentalidad infantil, su etapa, sus fases, de una manera muy comprensible porque lo hace a través de ejemplos de niños. Lo imaginario del niño, lo simbólico en el niño, lo real en el niño, etc. Y hay un momento en que se produce una discusión bastante importante entre Piaget y Vygotsky, que es uno de origen soviético, investigador de la misma época, que es en torno al tema del lenguaje, donde Piaget considera que primero hay unas estructuras mentales, etcétera, como cerebrales, como condición de la adquisición del lenguaje. Y Vygotsky propone que hay una cuestión primera, que es el lenguaje, sobre el cual viene a desarrollarse el resto. Esta es una discusión que se arma en un momento entre ellos dos y que después, con otros caracteres, reaparece entre Piaget y Chomsky. Piaget ocupó varias décadas de la investigación y polémica sobre estos temas, hasta uno de sus últimos libros que era sobre el estructuralismo. Bueno, lo que aparece aquí es la discusión de Piaget con Chomsky sobre el tema. Esto nos interesa a nosotros, que tenemos una formación más bien orientada desde el psicoanálisis, orientada por el psicoanálisis, pero no aislada en el psicoanálisis. Que una de las cuestiones del psicoanálisis es ya de la tradición Freud, siguiendo con Lacan, que nosotros continuamos, implica que no aislar lo que uno está haciendo
de lo que se propone sobre la misma cuestión. Es decir, que el caso de Freud era neurólogo, obviamente, o sea que su neurología obviamente es ahora caduca, pero Lacan era psiquiatra, o sea que ambos tenían la cuestión de estar en una práctica, que la práctica del psicoanálisis, informada de lo que la rodeaba, etc. Después se puede también hablar sobre cuáles fueron los puntos de choque o los puntos de diferencia, pero por eso ya yo necesito una charla, sino un año. Y yo creo que ustedes tienen otra cosa que hacer y no van a escuchar un año a mí, así que yo te oriento hacia dónde va la cuestión, pero nada más. Entonces, luego otra persona clave para estas investigaciones es Lévi-Strauss, hacia las estructuras del arte, también sigue este tema. Cassirer es un neokantiano, en historia de la filosofía se llama así, es un neokantiano que escribió una obra formidable en 3 tomos sobre lo simbólico y enfoque simbólico de la convicción, del conocimiento. Y por último, hay 2 importantes. Uno epistemólogo, que es Nelson Goldman, los símbolos del arte, y Ernst Gombrich, porque el arte tiene una historia. Esto es, en este libro, esta parte se llama Los Maestros, digamos, es algo así como, le convendría a usted enterarse de quiénes son estos señores, Piaget, Chomsky, Lévi-Strauss, Goldman, Gombrich, etc., si quiere tener alguna idea de este campo. Después entra el tema que es el desarrollo artístico en los niños. Bueno, yo quisiera enfatizar, aquí hay varios casos de niños estudiados, seguidos, etc. Yo quisiera enfatizar una diferencia que me parece importante, que es la diferencia entre el saber y el conocimiento. El saber, digamos, el conocimiento es algo que uno transmite, que tiene un manual, digamos, uno no conoce hoy nada de biología y si sigue alguna introducción al tema, mañana va a tener algún conocimiento de ese campo. Lo mismo con cualquier otra materia. Pero el saber es otra cuestión, porque el saber implica una relación al juicio. No es tanto qué conozco yo, sino, como se decía antes, qué juicioso soy yo respecto a eso que conozco. Entonces el saber, a diferencia del conocimiento, es algo más relacionado con el juicio que con la información que yo puedo tener. Por ejemplo, yo de pronto puedo juzgar que tal campo de trabajo, de investigación, no vale nada y extraviarme simplemente por el juicio que tengo y descubrir ya anciano que mi vida es inútil porque he entrado por la puerta equivocada. De verdad, ese campo de investigación era el que yo debería haber conocido. Hay una novela de Flaubert, que dejó inédita, murió, que se llama Bouvard y Pécuchet, y esa novela fue tomada por un epistemólogo, el apellido Granger, que para mostrar esta diferencia. Estos 2 personajes, es una novela cómica, estos 2 personajes son copistas, un trabajo que había antes. Dejó inédita, pero está editada. No, está editada, sí, pero sí que está sin terminar. Digo que la quiera leer la puerta. Sí, bueno, sí, No, capaz tengas acceso a los manuscritos secretos. Bueno, muy bien. Entonces, en esta novela, los copistas, esto, era un trabajo,
hacían manuscritos, oficina, horas por día, siglo XIX. Entonces, los copistas ganan la lotería y son de un día para otro millonarios. Entonces se disponen a hacer lo que siempre quisieron hacer. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un colegio para niños, una granja, qué sé yo cuánto, un colegio modelo. Entonces empiezan a leer cosas, qué sé yo, de Rousseau, Pestalozzi, no sé quiénes eran los que entonces se leían como los grandes pedagogos. Y por supuesto, ellos leen y tratan de aplicar, pero como no tienen ninguna práctica del asunto, hay un desastre entre la lectura y la aplicación. Bueno, fracasa. Lo mismo le pasa después con varios intentos de distintas disciplinas que quieren poner en juego. No pueden colocarlas, ponerlas en juego. Lo mismo le pasa, creo, con la agronomía, que se ponen a leer unos manuales de agronomía, hacer no sé qué experimento con semillas. Fracasan en todo y terminan volviendo a hacerse copistas. Dice, bueno, aunque tienen plata, pero se aburrían sin poder hacer nada, vuelven a su vida. Esas son las notas de Flaubert, porque la novela no está terminada. Bueno, entonces, Grancher la toma para decir, bueno, he ahí dos personas que sabían, porque efectivamente, si dice para que salga agua, abra la canilla, yo evidentemente sé abrir una canilla. Pero, digamos, si tengo tan poco juicio para no saber que después tengo que cerrarla, me voy y dejo abierta la canilla, posiblemente inunde mi casa. Y así sucesivamente. Es decir, hay un elemento de juicio que no está comprendido en el conocimiento, que es lo que se llama el saber hacer, el savoir-faire francés. Bueno, entonces, el tema a mí me parece que está entre cómo uno se mantiene informado sobre el campo en el que trabaja, pero todo también cómo uno se mantiene sensible a ese campo. Cuando uno le dice, no, porque tal a lo cual se analizó con alguien que seguía Freud acá, no sé cuánto, y fue muy mal, yo qué sé. Uno se podría decir, cada analista, como decía Susana de los niños, cada analista tiene un juicio. Entonces, digamos, la manera en que juzga que debe responder a lo que conoce, a lo que le dice alguien, que también es otro tipo de conocimiento que le llega en particular desde la boca que habla, bueno, la manera en que teje con esas dos agujas no es algo que pueda sacarse estándar y decir, bueno, escuchando a unos chicos que hablaban de colegios y cosas así, quedaba muy claro eso que nosotros llamamos transferencia, que es el hecho de que los chicos le daban importancia a qué tipo de relación hacían con maestros. Y uno dijo una cosa muy graciosa, que hablaba de que todos se portaban mal, hacían líos, no sé cuánto, y que se copiaban, se mandaban mensajitos con los resultados, lo que tenían que decir, y hubo uno que dice, no, yo no me copié. Entonces dijeron si era una persona seria, qué sé yo. Y el chico dice, no, dice, porque tenemos una maestra que es tan buena que me da lástima engañarla. Entonces eso me pareció que era interesante, ¿no? Que digamos, la relación que el tipo tenía a la maestra era lo que daba su seriedad a su trabajo de ponerse a responder. Y me parece interesante porque introduce una variable que no es tan fácil, tal como ahora aplicamos tal método pedagógico y todo funciona. Bueno, depende de que lo aplique y de qué manera. Entonces siempre hay que tener ese factor. No sé si soy claro o me he ido por la rama. Esa suele ser mi crítica. No sé de qué vas a hablar. ¿A dónde, cuál es la conclusión? Estoy hablando de esto mismo. Un poco como la rama. ¿Un poco? Un poco como la rama también. Bueno, a ver, ¿qué quieren saber? Volver a andar al público, a ver, ¿qué quieren saber? A ver, dígame. No, porque,
Yo en realidad no sé exacto qué vengo a escuchar, pero tampoco sé a dónde apunta. ¿Dónde apunto yo? Exactamente. A despertar el interés de ustedes por saber un poco más de lo que saben. Sobre el tema específico que es eso en lo que ustedes trabajan. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Bien. Entonces, bueno. Una mamá, que no está en el Yo soy madre, sí. Sí, vale. Pero bueno, la madre también puede enterarse un poco Sí, obvio. de cómo son las cosas. No, apunto a despertar, que las personas que trabajan con niños, a despertar el interés por cierto tipo de investigación. Y en verdad, sobre un solo punto, sobre que cada niño, sea el que sea, es portador de un saber incluso que puede mejorar. Porque cuando uno habla, si tuviera delante un profesor de gramática o retórica, mientras uno habla, el profesor diría una metáfora, un accidente, que eso es un, no sé, un perro. Y uno diría, no sabía que sabía tanto. Sí, porque el que habla, sí, sabe usar el lenguaje, pero no sabe cómo es la construcción de ese lenguaje exactamente. Sabe un poco, que enseñan en el colegio. Entonces yo creo que muchas actividades que se saben llevar de manera práctica, también es bueno esclarecer qué la fundamenta y de qué manera esos fundamentos pueden ser mejores, más precisos, etc. ¿Esa rama qué le pareció? No, Es que cuando me critiquen la rama que puse voy a poner más. no. A la vez soy docente. A la vez soy docente. Wow. Hoy no me dedico a la docencia y, o sea, conozco, bueno, nombraste a Pestalozzi, y Rousseau, todo, pero, o sea, me queda como una pregunta. Sí. O sea, como que no me queda del todo claro hacia dónde vamos o hacia dónde dirigir tu charla. O sea, sí, si tiene que ver con... No tenemos tanto tiempo y somos, al menos yo, soy partícipe de generar más preguntas que dar respuestas. Si yo genero alguna pregunta, ¿alguien más pregunta algo? En realidad, es más que, no sé si es una pregunta o por ahí es parte de la respuesta de lo tuyo. Yo creo que lo que el señor vino haciendo es como una vuelta para explicar en realidad qué es lo que nosotros como docentes y como padres tal vez no nos podemos quedar en una sola teoría, en una sola práctica, que toda disciplina, por eso va todo lo que logró, nos aporta para trabajar hoy en día y no quedarnos en el conocimiento y en el saber hacer bien las dos cosas y llevarlo a los niños. Pero bueno, yo me quedé en la parte de la transferencia. Sí. Todo eso lo entendí, ese recorrido que hice, y me quedé en esa parte. No sé, ¿me entendí? Sí, está bien. Sí, lo entendí. Gracias. Bueno, hay las dos preocupaciones que me manifiestan son las dos ramas que yo estaba usando, que es, de un lado, el conocimiento de una disciplina y de otro lado, la práctica de esa disciplina. Yo decía que uno puede conocer, pero que hay una cuestión de saber hacer, que se hace en la práctica. Es decir, que hay una cuestión, me distraigo, que hay una cuestión que si iba a ir a yo un ejemplo, mire, me voy a anticipar un poco y voy a responder otra cosa. Yo el ejemplo que te di es decir, aquí se demuestra que a lo largo de muchos ejemplos de niños con dibujitos y con todos, etcétera, y con ellos, pero eso ya le digo, no, podemos decir. Se muestra el hecho de que
un niño, si Abraham sabe mucho de este tema porque conoce mucho de pintura y tallamiento, que un niño cuando se pone a dibujar espontáneamente, de chiquito, etc., su gusto es un gusto, se puede decir, expresionista o impresionista, no importa, es decir, es un gusto de volúmenes, colores, relaciones entre ellos, contrastes, etc. Es un pintor abstracto, podemos decir así. Su fracaso, su primer fracaso, que está tabulado, que sería a los 4 o 5 años, es cuando él quiere volverse un pintor realista, digamos. Fracasa frente al dibujo morfológico de las cosas, como esta carta, cómo está hecha, o un caballito, o cualquier cosa que quiera. Frente a ese fracaso, algunos niños se desinteresan del tema, etc. Otros lo abandonan, pero curiosamente, después de los 12, 13 años, esa época en que él se interesa por la morfología, en verdad es un interés por la propia forma corporal y por la de su entorno, las personas que lo rodean. Es decir, de alguna manera es la relación con el adulto la que lo lleva a querer hacer una forma que está inducida porque alrededor de él hay un baile de forma, no solamente de personas, sino de la televisión, de fotos, de cosas, etc. Entonces, después del fracaso, que seguramente dura, el intento durante los 11, 12 años, volvería o no a ser un pintor abstracto, es decir, abandonaría eso. Bien. Cita el caso de que Picasso, la mayor, la vuelta, como decimos, Picasso dice que me da mucho trabajo volver a ser el pintor que fui cuando era un niño. Es decir, que Picasso, que podía experimentar todas las formas así explícitamente, con un conocimiento, como se dice, Picasso quería volver a ese pintor infantil que fue. Bueno, es a eso a lo que yo llamo el saber. Es decir, aquello de que un niño es portador. Ese saber se pone en contacto con un conocimiento. Pero ya se ve que el conocimiento, supongamos el famoso ejemplo, que hablábamos del tema de Einstein, ¿no? Que han guardado el cerebro de Einstein para ver su tamaño, no sé qué historia, porque evidentemente Einstein no sabía física, claro. Sí, pero él respondía con algo que era más que lo que había aprendido. Entonces, háganse esa simple pregunta: ¿por qué alguien responde con más de lo que aprende? Digamos, todas las personas que han inventado algo han recibido de afuera un conocimiento y han elaborado un saber que les permite agregar a ese conocimiento algo que no existía hasta que él mismo no existió. Pasa con la literatura, pasa con la filosofía. Por lo general, lo que hace el resto de la humanidad es saludarlo poniendo su nombre propio en la historia. Entonces decimos Sócrates, Platón, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, en fin, según lo que nos guste leer, Kant, Hegel, etc. Esos nombres propios, ¿por qué están en ese collar de nombres? Porque son gente que, portadores de algún saber, que hizo que el conocimiento que ellos recibieron se transformara de una manera diferente a que lo recibieron. Eso es una respuesta a lo que yo quiero decir de conocimiento y de saber. Que cualquiera de nosotros es portador de un saber que uno mismo no sabe. Uno mismo no sabe. El fenómeno más extraordinario de esto es el fenómeno del autismo, que de pronto desarrolla una sola línea de conocimiento de una manera extraordinaria. A veces la memoria matemática, a veces esto, lo otro. Bueno, eso está bastante estudiado. La transferencia. La transferencia quiere decir que
yo no puedo aprender algo de quien no me supone a mí una capacidad de saber y aquel de quien yo no supongo que sepa nada. Es decir, si hay una especie de encuentro marcado por una especie de escepticismo recíproco, el niño no cree que esa persona que se dirige a él tenga nada que enseñarle, y la persona que se dirige a él no cree que ese chico pueda aprender nada. Digamos, entonces ya tenemos un problema recíproco, digamos. La relación transferencial, Sigmund Freud hablaba de el amor de transferencia. Es un tipo de amor, digamos, el saber también circula por eso. Es decir, uno quiere hacer las cosas bien para esa persona por la cual tiene una simpatía, y a la inversa, la persona que tiene una simpatía por ese chico es más sensible a cómo tratarlo para que él se introduzca mejor en eso que tiene que hacer. Es una hipótesis que se maneja. También cuando eso se produce un doble rechazo, es un poco imposible. Por lo general se resuelve, se desconoce, bueno, se dice algo y a lo mejor el chico es mandado de un colegio a otro y entonces encuentra una buena relación con alguien y eso va a cargarse en el prestigio genérico del colegio en cuestión sin entender nada de lo que pasó en el primer encuentro ni cómo el segundo resolvió eso. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, ¿qué más? Sí, te puedo decir lo que quieras. No, viniendo con... vos empezaste hablando de Piaget, empezaste hablando de Chomsky. Nombrándolo. Nombrándolo. El campo. Hay una cosa que digamos que tiene que ver y que se anuda con lo último que estás diciendo, que es la relación de transferencia puesta en la escena del aprendizaje o de la educación, que ni Chomsky ni Vygotsky pueden dar cuenta de eso, digamos, porque si es algo que está plasmado en forma innata y no responde al encuentro entre esos dos sujetos, entonces quiere decir que no se explicaría por qué un alumno con un docente puede aprender o por qué el aprendizaje de un alumno es selectivo en ese sentido. Si es que estuviese inscrito en forma innata en cada uno de los alumnos o de los sujetos o como queramos llamarlo. Pero me parece que esta es la diferencia que introduce el psicoanálisis o introduce las relaciones de afecto entre dos sujetos para que este conocimiento y este aprendizaje pueda adquirirse, ¿no? Bueno, una reflexión que tenía al respecto. Sí, está bien. Usted me quiero preguntar. No, a ver si tenés que después. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo tenía una... Hola. Buenas tardes. Solo funciona con él. Habla más fuerte. Es una cuestión transferencial de... Ahí, ahora. Bueno, quería saber si en realidad hay alguna forma o algún ejercicio que uno pueda hacer para mejorar esa transferencia o potenciarla. O sea, uno al ser docente o como cualquier persona que quiera transmitir algún conocimiento o lo que sea, si hay alguna forma de tratar de perfeccionar eso aparte del afecto que tengas o la conexión con el otro. Si hay algo estudiado respecto a eso. Sí, no, está bien. Entonces sí hay maneras de trabajar esa transferencia o si es un fenómeno que se produce o no se produce. Claro. No, yo creo que sí, que hay maneras. Por ejemplo, yo a veces me divierte ciertas cosas un poco así temáticas de la psicología que llegan a los medios de información. Los medios de información, que hablan por esos medios, imaginan que la audiencia lo único que quiere es ser elogiada.
Entonces se dice, por ejemplo, cosas o programas como terapia, no sé, ese tipo de cosas. Por ejemplo, parece que la persona que sería el paciente, que suele ser una mujer, por lo general, joven, es atendida por un psicoanalista mayor y que lo patotea, dice que te gusto y no tiene más a decírmelo. Y el otro dice, ¿qué me estás diciendo? Claro, es una loca, esa soy la quiere. Pero entonces, el enigma ahí transferencial es por qué esta bella tan así, etcétera, gasta guita en hablar de ese bobo. Ese ya es un enigma, porque que fuera una vez para humillarlo y no parece nada, está bien, pero que siga yendo, va. Entonces, evidentemente, porque yo creo que el guionista dice, bueno, ¿qué le busca a la gente? Identificarse a alguien que supuestamente tiene superado lo mismo que parece, si no, no le interesa la cuestión. Digamos, una chica tímida quizás se identifique con esta campeona de peculiar tipo, ¿no? Entonces, ahí hay una suposición, que es la autoestima, la famosa palabrita esa, levantar la autoestima a la gente siempre está bien. Entonces dice, la modelo dice, mi terapeuta me dijo que lo que pasa es que soy demasiado buena, nunca dice que es demasiado mala. Y que lo que pasa, bueno, entonces es como lo loco, también son cosas de lisonjear a la gente. Entonces, el psicoanálisis es curioso porque se sostiene de acuerdo con la evidencia, no. Por tanto, por lo general la gente dice de sí misma, yo soy demasiado bueno, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el misterio de que otros no se den cuenta de esa bondad que habita? De lo que te comunica mal esa bondad. Quiero decir, un poco de ironía, que no sea brutal, ¿no? Puede crear una mejor relación que llevarle la corriente a alguien que dice de sí algo que él mismo no cree. Hay que tener el tacto para eso. Como el maestro que sabe que ese tipo no estudió nada, ¿no? Ya sabe que no estudió nada. Entonces se lo dice brutalmente, empezando una guerra, ¿no? La gana el niño siempre, bueno, la cosa no funciona, están los padres, ya que tiene esos niños, los quieren, etc. Bueno, entonces ya gana el niño, lo tiene aliados y todo. Y la pierde el maestro por eso cae peor, hace las cosas no funcionan, etc. Entonces, a mí me parece que si irónicamente un maestro dice que tiene una manera muy curiosa de estudiar, porque es tan invisible que siquiera se nota, lograría más cosas que si lo denuncia o trata de, etc. Entonces son como modelos, y hablando de pedagogía, y que la señora recordó su época de estudiante cuando dijo así, yo dije, hay dos corrientes. La kantiana es toda una semana y hay que enderezarlo por el rigor, que es una manera de enseñanza que tiene un corte medio militar, en ese sentido, ¿no? El rigor, el respeto, jerarquía. Y la rusoniana, que es todos somos una maravilla y la sociedad nos hizo mal, claro, pero la rusoniana tiene una falla, que convierte en héroes a tipos como el motochorro, que ahora no tiene radio para atender a los periodistas que lo llaman para que se clase sobre cómo hacer esas cosas y triunfar en la vida. Entonces, porque bueno, no hay ni una ni otra. Entonces, en el medio de toda pedagogía, y eso es la historia de la pedagogía, siempre hay un problema ético que suele resolverse según, digamos, la filosofía o la ideología de la sociedad en cuestión. Entonces, los griegos la resolvían de una manera, los romanos de otra manera, la Edad Media de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión de tacto. Sí. Sí, no, no. Tiene razón. Hola. Sí. No, así tenés que ponerlo. ¿Ahí? Sí, sí, lo pones así y siempre es así. Hola. Bueno, A
debate, ya sé. Te tenés que parar como es. No, pero yo creo que también está todo este debate por un tema que cada uno es distinto. O sea, somos personas y tenemos que tener el tacto de yo trato con vos y es una forma, trato con ella va a ser de otra forma. Exacto. Y cada tipo de educación va a ser distinta según qué persona tratemos. Claro. Entonces, bueno, tiene razón en eso. El tema del tacto y eso es la práctica. Exactamente. No hay una teoría en respecto. Exactamente. Como totalmente de acuerdo. Allá. No, yo no necesito una consulta. Esto que dicen ustedes por ahí, digo yo, tiene que ver con la neurodidáctica o esta... A ver, ¿quién está hablando? Fuerte. Levantate. Por acá. Todo esto por ahí tiene que ver con la neurodidáctica, con lo que se llama tener en cuenta el sujeto neuropsicosocial. O sea, tener en cuenta que el sujeto tiene un cerebro, que tiene una parte emocional, y tocando esa parte emocional, yo puedo enseñarle y él puede aprender. Y ahí es donde también surge la transferencia de la que estamos hablando. Exactamente, eso que Esta llamamos disciplina, que tampoco toma una sola disciplina, toma en cuenta varias disciplinas de la psicología, la pedagogía y la parte neurológica del sujeto, que es la que nos permite, más allá de la forma individual de cada uno del sujeto, establecer esa transferencia y poder tocarlo, transmitirle conocimiento. Sí, pero hay un inconveniente, digamos, que es el siguiente. Cuando uno dice la parte neurológica, la parte emocional, etc., tenemos un tema de que un sujeto, alguien, no está separado de esa manera. Sería casi como lo que se llamó desde siempre la psicología aristotélica, que es la psicología de las facultades. Yo tengo imaginación, tengo memoria, tengo esto, entonces la memoria se corresponde a la historia, la imaginación se corresponde al arte, ¿no? No, yo no voy a esa parte, yo voy a la parte emocional del sujeto. Yo puedo enseñar un libro de cuentos. No, pero yo lo que estoy cuestionando o llamándote la atención es sobre la noción de parte. Por ejemplo, Lacan, al final de su trabajo, hacía todos topológicos. Entonces, hay una cosa, un jueguito que se llama la banda de Möbius, que si vos tomás una cinta de papel, haces una torsión en mitad y lo pegás de nuevo, después vos podés pasar el dedo y estás adentro, estás afuera, estás adentro, estás afuera, entonces no podés ya decir adentro afuera, ¿no? Es una cosa de la topología. Entonces cuando se dice el individuo y la sociedad, vos decís, bueno, haces una banda de Möbius, y sí, la sociedad es el individuo de la sociedad, porque si a una sociedad le sacás todos los individuos, generaste su sociedad. Y si a un individuo saca de toda sociedad, se quedó sin sí mismo, porque desapareció como un sujeto de interacción. Yo no digo eso, yo digo, o sea, un individuo no pertenece a esa sociedad, o sea, no es uno sin el otro, ¿cierto? No podemos hablar del individuo y aparte de sociedad. No podemos hablar de Claro, exacto, parte sí. emocional y neurológica, no podemos hablar de un individuo en una escuela sin la parte pedagógica. Y no podemos hablar de un individuo sin todas esas partes de la escuela. Y como nosotros también, o sea, no estoy hablando del niño que aprende, sino estoy hablando de nosotros también, que esa transferencia se da en un todo, no en lo que yo voy a enseñar, cómo voy a enseñar, o sea, tiene que ver un todo para yo poder hacer esa transferencia y ese intercambio de sujetos. Por ejemplo, No como parte separada, neuropsicosocial. no, yo entiendo, pero por ejemplo, hay un libro que anda por ahí circulando entre esos que se llama La inteligencia emocional. La pregunta es si la emoción es inteligente. Porque yo leí ese libro, y es un libro que lo que hace es disfrazar en un lenguaje más o menos cognitivo, volver a poner en juego todo lo que clásicamente se llama las pasiones. Cada filósofo importante, Descartes, los otros, han hecho una tabla de pasiones, el amor, el odio, esto, lo otro, etc., ¿no? La venganza, Podemos todas las hablar de pasiones. la psicología como el
¿Cómo? Lo podemos llevar a la psicología con el deseo, que es lo que impulsa el sujeto a seguir adelante, a desear eso que quiere, pero se lo tengo que ofrecer yo. Vamos a llevarlo a distintos planos. Digo, a mí se me ocurre la transferencia como ese todo, donde lo puedo tomar desde la psicología, desde la neurología, desde la pedagogía, para llegar a ese sujeto. ¿No se entiende? No, sí, se entiende. Lo que pasa es que es complicado, porque como hablábamos acá con el amigo del tacto, a mí me parece, yo quería transmitir más bien la cuestión de la transferencia. Por ejemplo, yo suelo siempre enseñarlo con una especie de pequeña paradoja, ¿no? Alguien va a ver a un psicoanalista. Supongamos que el psicoanalista dice, ¿por qué me viene a ver a mí? El otro dice, porque usted sabe. Si el analista se siente agradablemente complacido, que le digan que eres un sabio, para ello se da cuenta que en verdad lo que está diciendo el que habla es que él sabe. Porque yo no puedo presentarme a otro y decir, usted sabe, si yo no sé nada de eso. Por ejemplo, yo le digo a Einstein, usted sabe física, y Einstein me dice, ¿y usted sabe física? No. Entonces, ¿cómo sabe que yo sé física? Tiene que saber primero para que yo sé. Entonces, sería, viene a que me viene a ver porque él supone que lo sé. Yo le digo, lo acepto, no porque yo sé, sino porque supongo que él sabe. ¿Qué es lo que yo le digo? Bueno, cuénteme quiere decir qué sabe usted de lo que le pasa. Entonces me cuenta sueño, fantasía, esto, lo que quería hacer no hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Las cuestiones que lo trajeron al lugar. Entonces, en esa doble suposición de que cada uno le supone algo al otro, se crea un efectivo saber. Porque de los saberes, de lo que él pone sobre la mesa, es como si alguien desparramara la ficha y yo tocara con el dedo esta, aquella, la otra, etc. Voy a colocar el codo de esta manera. Entonces, estábamos tratando de ver, no ir a ver cuál es el fundamento de la transferencia, en términos más allá de sí misma, sino cómo se juega el juego de la transferencia. Cómo se juega el juego en la pedagogía, que se juega de una manera, cómo se juega en la política, por ejemplo. Es muy divertido la política. Si ustedes escuchan hablar, todos dicen lo mismo y nadie dice nada de eso. Dicen, evidentemente la sociedad quiere un cambio. ¿Pero qué quiere? El cambio del coche, un cambio de dinero. Porque en cambio quiere decir exactamente nada. No quiere decir nada. Y sin embargo se puede juntar a muchas personas bajo una dicha diciendo esa consigna. Que la sociedad quiere un cambio. Entonces quiero decir que es más por lo que se puede hacer suponer a otro que eso funciona o no funciona, que por lo que efectivamente ocurre. Es muy curioso ese tipo de cuestión de la comunicación lingüística, ¿no? Sí. Una última pregunta. ¿La transferencia existe entre dos sujetos o puede pasar de una institución educativa con los sujetos que van? Está bien la pregunta, señora. No, yo creo que existe en el marco también donde se efectúa. Quiero decir que el prestigio de una institución también da valor a la intervención de la persona que está en la institución. ¿No? Se dice el hospital italiano es un hospital de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a estar más confiado de los médicos de allí que otro hospital que no sé, no lo conoce nadie, etcétera. O sea que yo también es una transferencia. Si no hay transferencia es imposible ir al médico. Porque yo porque me voy a confiar, dice, mire, nosotros lo dormimos, lo operamos 3 horas. Y esto, por eso, como esos tipos que había en Uruguay, que metían a la gente de la carneada. Eso sí. ¿Por qué voy a confiar? Imaginemos un paranoico, que es un tipo que no tiene transferencia. El paranoico, tómese esto, sí, tira.
Entonces quiere decir que hay un acto de confianza básico sin lo cual no se pone en marcha nada. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Galán, el nombre ella plantea una cosa más complicada que es cómo fundamentar todo No, eso. era una pregunta, si se... O sea, ¿Eh? era una pregunta, no era la teoría, no tenía que ver con eso, lo que vos querías explicar. Por ahí parecía una discusión, pero no era una pregunta. Entonces ahora sí entiendo lo que vos estás planteando. Bueno, Me pasa lo que yo te dije. bueno, a ver, ¿quién más? Si yo después voy a acercar la palabra a Graciela, van a escuchar cosas sensatas, ¿no? Como este. A ver, una pregunta más y dejo de molestar a todo el mundo. Sí. No sé bien cómo formular la pregunta, A ver. yo me pregunto en relación a nuestra población, la que tenemos en infancia, digamos, cómo podemos considerar el saber que es una relación al juicio, digamos, qué características toma, si uno puede considerar eso como algo posible, ¿Como algo? como algo posible o algo observable. Sí, sí. Lo que yo quiero preguntar es si en nuestra población, acá, con los chicos, con las características que tenemos, ¿cómo podemos considerar el saber que tiene que ver con la relación al juicio? Si es algo que uno puede observar en esta población y en todo caso qué características tiene o qué tipo de conocimiento es el que se puede instalar, digamos, si es un conocimiento más de información, más mecánico, que tiene que ver con el juicio, qué posición tiene el alumno frente a eso, en este tipo de población. Bueno, yo creo, si García está de acuerdo, yo dejaría que ella respondiera a esa pregunta porque conoce más que yo de qué tipo de saber se pone en juego ahí. ¿Parece? Bueno, no tengo problema, pero después. Acá hay una serie de preguntas que hemos tratado que se elaboren previas a esta charla, pero que pensaba retomarlas al final e incluir otras y primero darles un marco a estas interrogaciones para sensibilizarlos un poco al espíritu mismo de lo que queremos plantear cuando pusimos este título de función del psicoanálisis en la educación especial. Sí, él se tiene que ir. Bueno, yo me despido, que me salgo de hacer la última respuesta. Muchas gracias. Chao. ¿Me quedo acá? Sí, sí. Esto está mejor. Bien. Bien. Escribí algo, preferí no dejarlo a la deriva de la exposición, porque he hecho un esfuerzo para que esto llegara a aquellos que no tienen ninguna formación previa, porque creo que va a ser muy variado el público, y sin traicionar los conceptos se entienda de qué estoy hablando. ¿No, Fabiana? Titulamos esto Función del psicoanálisis en la educación especial. Y cuando decidimos este título, lo hicimos con la intención de que fuera claro y explícito en relación al contenido efectivo de la exposición. O sea, podremos haber escrito un título
mucho más poético o más inespecífico, pero decidimos esto, como si el psicoanálisis tuviera un modo particular de operar sobre lo que solemos llamar especiales. Pero a poco andar, me detengo en él y compruebo que no hay nada de esta especialidad que pueda aplicarse solo para algunos. Porque para el psicoanálisis, voy a agregar esta fórmula, todos somos especiales. Es más, podemos hacer unas remeras para la próxima. Todos somos especiales. No, especiales. Podemos. No, solo que no somos especiales del mismo modo. Y en cuanto a la educación, nadie que haya realizado un análisis puede negar que al final ha sido educado, al menos de cierta manera. Porque tampoco se trata de cualquier educación, sino casualmente de una educación especial. No solo por su contenido, sino porque es una educación que, a diferencia de la general, vale solo para cada uno. En tanto no hay para el psicoanálisis educación que valga para todos, ¿no? Sin hablar de población, pero cuando ya utilizamos el término población, ya estamos en un lío. Porque para el psicoanálisis no hay población, es una categoría que entra dentro de otro campo. Así, el título, que pretendía ser claro, adquiere más de un sentido. Y de esto se trata. En primer lugar, quiero tomar la idea de terapéutica, porque es una idea dominante cuando se habla de cualquier terapia y cuando se habla también del psicoanálisis, en tanto se la considera también una terapia. Esta idea dominante a la que se quiere reducir también al psicoanálisis, a una terapéutica de lo psíquico, en la que el analista debería encontrar la justificación de su ejercicio, de su práctica. Pero ¿qué objeta esto? ¿Qué objeta esta idea, la idea de terapéutica, de que hay algo, para que se entienda que es terapéutica, que hay algo que debe ser curado y suprimido en cada uno? Por un lado, el psicoanálisis abona una concepción, antes se hablaba de Kant, de Rousseau, quienes hayan estudiado un poco de filosofía sabrán a qué aludo, pero no quiero abrumarlos ni con citas ni con referencias. Pero el psicoanálisis se inscribe en una concepción que lo excede y que pertenece al campo de la filosofía, y es la de que el ser humano es un animal enfermo, pero no enfermo de algo contingente, de algo adquirido, de algo accidental, de una anomalía que puede haber contraído o traer genéticamente, sino que se trata de una enfermedad estructural, lo cual anula el sentido común de la palabra enfermedad, porque la enfermedad que el psicoanálisis considera es esencial, y uso este término deliberadamente. Pertenece a la esencia del hombre ser enfermo. Hay una falla estructural que le impide estar completamente sano, nunca lo está. Y no lo digo solo por aquellos que en nuestra práctica vienen a vernos. De esta experiencia extraemos que nadie puede estar en armonía con su naturaleza, sino que cada uno se profundiza esta falla, no importa cómo se la designe, por el hecho de nada más que por el hecho de tratarse de seres pensantes, por elemental que pueda parecer este pensamiento en algunos casos. Así, nada de lo que alguien hace es natural, desde el momento que reflexiona. Todo el mundo en este sentido está alejado de sí mismo, le resulta problemático coincidir consigo mismo. Su esencia, precisamente, es no coincidir consigo mismo. El psicoanálisis está pensado como la experiencia del acercamiento de este núcleo desconocido para cada uno. Su esperanza es que dicha experiencia lo aproxime a alcanzarlo, pero la existencia de este núcleo reductible anula cualquier ilusión de la llamada salud mental y de la terapéutica como retorno a la salud mental. En otras palabras, lo que hay de desconocido y singular para cada uno objeta la salud mental. Este núcleo está en el polo opuesto de cualquier norma, es como tal extranormativo. Y el psicoanálisis es la experiencia que permitiría al sujeto explicitar ese núcleo en su singularidad. Y esto no se puede desarrollar más que rechazando toda intención de normativizarlo terapéuticamente,
porque lo que se entiende por terapia es la ilusión vana de estandarizar lo que hay de único en cada uno para encarrilar al sujeto en el sendero de los ideales comunes, de un ser como todo el mundo. Para el psicoanálisis no hay ser como todo el mundo. Esta misma idea dominante es una ilusión. El psicoanálisis representa justamente la reivindicación y hasta la rebelión por no ser como todo el mundo. El derecho a esta desviación estructural que no se mide con ninguna norma. Esta desviación es la que afirma la singularidad y es incompatible con cualquier totalitarismo de lo que debe valer para todos. Lacan pasó mucho tiempo tratando de diferenciar el verdadero del falso psicoanálisis. Así empieza su tarea al ver en qué se ha transformado el psicoanálisis que Freud había elaborado, y esa famosa cosa que viene ligada a Lacan, que es el retorno a Freud, es el retorno a una lectura que le parece que ha llevado, que no se ha hecho y que ha llevado a que el psicoanálisis se desvíe por caminos falsos. Y dice que el verdadero es aquel que apunta a aislar para cada uno su diferencia absoluta. Esta diferencia no está programada en la especie humana. Hay ahí una ausencia, un vacío en esta programación, en donde cada uno va a manifestar su causa única. El falso psicoanálisis para Lacan es el que sigue los pasos de la norma, es el cuyo objeto es reducir la singularidad en beneficio de un desarrollo que convertiría en una madurez constitutiva del ideal de la especie. Y digo que estamos en contra de toda terapéutica en el sentido de pretender llevar a cada uno a anular su singularidad. Por supuesto que el psicoanálisis tiene efectos terapéuticos, de ordenamiento, de alivio, de regulación, pero vemos que estos efectos también se producen en otros campos, entonces quiero ir a lo específico, pero solo en la medida exacta en que se reconoce esta singularidad tiene validez. Y hay que ver hasta qué punto se ha colaborado, el psicoanálisis ha colaborado y ha influido para modificar los ideales comunes y la aceptación de lo que antes se consideraban desviaciones de la naturaleza. Porque felizmente se sueña menos que antes, al menos con curar lo incurable, se acepta en mayor medida la existencia de los diferentes, y esto abarca un gran número de situaciones. Esto solo se logra desafiando lo que se propone como normal, no hay otro modo. El psicoanálisis solo reconoce como norma la norma que se desprende de un sujeto único. Por eso constituye un discurso aparte, porque para la pedagogía correctiva ya están los demás discursos que se encargan de encarrilar al sujeto por medio de la persuasión en lo que la sociedad espera de él, el trabajo, la inserción en el lazo social, incluso la familia y la reproducción. Y no es que el psicoanálisis se oponga a esto, por supuesto, cada discurso se sostiene sobre sus bases y hace lo que se propone hacer. Pero no es esta la tarea del psicoanalista. La tarea del psicoanalista es mantener viva la singularidad e influir sobre los demás discursos todo lo que sea posible para que esa diferencia estructural sea tolerada, aceptada y reconocida como algo que no se puede sepultar y suprimir por ningún discurso totalizante, y que los intentos por eliminarla masivamente no están destinados más que a fracasar y provocar síntomas como lo hace toda terapéutica que busca curar lo incurable ignorando la causa. A Freud, el padre de todo esto, en definitiva, no le gustaban los hospicios. Hay que pensar también lo que era un hospicio en la época de Freud, antes de la medicación y de él mismo, de la existencia del psicoanálisis mismo. Confiesa incluso en una carta muy privada, porque no es algo que él diga públicamente, pero en su elección de no dirigirse a esos pacientes, él ve que hay un impedimento, que no le gustan esos enfermos, y que eso hace de él un mal psiquiatra. Recordemos que Freud no proviene de la psiquiatría, sino de la neurología, diría más de su fracaso de la neurología. Y dice en esa carta: me enojan esos enfermos, me irrita sentirlos tan lejos de mí y de todo lo que es humano.
Y en efecto se trata de una confesión que implica una profunda disyunción entre la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría de aquel momento, y el psicoanálisis. Podemos pensar que está en la causa de Freud al inventar un método que permita acercarlos y volverlos casualmente más humanos. Pero en el momento que Freud observa esto, es cierto que era imposible en el ámbito masificado del asilo esta proximidad. Solo se trataba de aislarlos y de aislar a los pacientes y de sacarlos de circulación, de sujetarlos con la misma posición de distancia y desprecio como se conducían los antiguos médicos con las histéricas, que tampoco eran como el de ahora, eran mucho más graves. Se varía mucho tiempo explicar por qué. Pero Freud fue en contra de todo esto. Las escuchó y trató de aproximarse todo lo que pudo para cimentar en eso la elaboración teórica que hoy nos permite abordar las variantes de la vida anímica. Pero Freud no es solo un teórico que inventa el concepto de inconsciente para cerrar la brecha que hay entre la vida anímica y el cerebro. Freud inventa una práctica que no existía antes. Inventa la figura del psicoanalista. Inventa un personaje y una nueva función orientada por la cuestión de lo que suele llamarse la conciencia. Lo consciente es una noción muy equívoca. Se lo quiere definir por un saber inmediato, por una transparencia. Pero ¿qué sabemos en verdad? Sabemos lo que creemos saber. El sujeto consciente no es más que un sujeto que se supone que sabe. Sabe lo que piensa, lo que quiere, lo que ama, aquello de lo que goza y aquello por qué sufre. Pero la experiencia del análisis nos muestra que en verdad no sabe, se contradice, cambia de opinión, cambia de saber. De hecho, lo que llamamos inconsciente es en definitiva un hecho de lógica. No es, en el sentido de la práctica lógica, no en el sentido del sentido común. No es lo que alguien cree saber, es lo que se deduce de lo que dice y hace. Y en tanto nadie es transparente para sí mismo, se incluye a otro en la escena para registrar y producir esa deducción. No cualquier otro, por supuesto, otro que ha sido educado para eso y que llamamos psicoanalista. Entonces, hoy hay psicoanalistas en las instituciones y fuera de ellas, y es el deber ético de los psicoanalistas no ceder a la presión de subsumir su tarea bajo el discurso del orden común, del discurso imperativo de ser como todos, como hay que ser, como todo el mundo. Y voy a decir, para ir concluyendo, el modesto descubrimiento que he hecho a lo largo no solo de una vida, sino de una práctica. O debería ser al revés, no solo una práctica. Es muy difícil ser uno. Aceptar que se es uno. En el sentido matemático y en todos los sentidos. Contrariamente a lo que se cree, ser otro es fácil. Creer que se es otro es fácil. Intentar ser otro es fácil. Entregar la vida a ser como todo el mundo es la tarea inmediata a la que nos empuja el llamado bien común. Pero para el psicoanálisis no hay bien común. Hay el mal de cada uno. Hay la falla estructural que está en cada uno y la respuesta singular a ese núcleo de no saber que nos hace únicos. El psicoanálisis nos invita a acercarnos a eso tanto como sea posible, y es en este punto que el análisis, como digo tantas veces, vale más por lo que no hace que por lo que hace. Y en esta dirección de ser uno. Entonces, más allá de lo que hace, y que sería poco serio ponerlo con brevedad, quiero decir al menos, enumerar esta vez, aparte de decir esa frase de que el psicoanálisis vale más por lo que no hace, quiero decir lo que el psicoanálisis no hace, en lo que va implícito su diferencia con otras terapias. No hace que te parezcas a otro, no hace que quieras ser como otro, no hace que quieras ser una rata de laboratorio recorriendo un laberinto para recibir una recompensa final, porque el laberinto es una creación del experimentador y la rata se agota antes de alcanzar la recompensa, muere por agotamiento. No hace que resuelvas conflictos planteados en los términos de otro. Los únicos conflictos válidos son los que cada uno se plantea. No aliena a un saber constituido, sino que invita a encontrarse con el no saber de cada uno si tienen el coraje de entregarse
a la experiencia de poner en suspenso lo que ya saben. Listo. Ha dicho. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría por ahí redondear y bueno, por supuesto que el que tenga alguna intención de decir algo que lo puede hacer, pero la idea es, cuando hablaba con Graciela respecto de este ciclo de conferencias y que precisamente esta fuera la mesa que abriera los debates que queremos que se susciten dentro del marco de la diplomatura y fuera también extenderlo a los padres, extenderlo, digamos, a gente que esté interesada en el tema, a la gente de infancia, por supuesto. Entonces, la idea que teníamos era tal vez de situar el psicoanálisis dentro de un contexto de la escuela, no solamente de infancia, sino en lo que el psicoanálisis puede hacer dentro de una institución y sobre todo dentro de una institución educativa. Si bien nuestra población tiene una particularidad que es cada uno la que tiene, es interesante saber cuáles son las cosas que a través de un tratamiento vinculado a este tipo de prácticas, qué es lo que podemos esperar, tal vez de ahí surge lo que no hace, porque es un poco poner, digamos, sobre el tapete que al mismo estilo que por ahí otro tipo de terapia juega la cuestión de una reeducación o de una cuestión de adiestramiento, como lo que explicaba Graciela recién en el tema del laberinto, el psicoanálisis no va por ese lado, sino que va por buscar lo que el sujeto tiene, tiene lo que decía Germán también al principio, cuál es el saber de ese sujeto y ponerlo en juego para mejorarlo a él. Pero no en el sentido de poner desde afuera un adiestramiento que nosotros consideramos que no es lo que mejor puede resultar a los fines de él, de permanecer en una institución, en relación con amigos, en relación con el saber mismo y en relación con el aprendizaje. Así que bueno, quería poner un poquito, decir lo que me parecía de esto y de lo que escuché de Germán y cuál era el objeto, digamos, de incorporar el psicoanálisis dentro de esta línea de pensamiento y bueno, y dejo acá a la señora que siga adelante. Yo acá tengo algunas preguntas que son las que hicieron llegar durante estos días. ¿Puedo tomarlas o pueden preguntar ahora? E incluso los que hicieron estas preguntas supongo que estarán acá. Sí, seguramente. Adelante. No sé porque fueron anónimas, ¿te acordás que no fue? Sí, o sea que saben que no los presionamos a que superen sus inhibiciones. Seguramente que están y los acá. protegemos en el anonimato para que no expongan. Para que no se atrevan. Lo que no saben y lo que saben. Bueno, veo que hay una preocupación por la cuestión de la transferencia. Acá la primera que tengo dice detección y manejo de la transferencia y contratransferencia con los alumnos. Y Germán hablaba un poco de la transferencia. Primero que hacer una distinción, que cuando hablamos de transferencia, si bien comparte elementos comunes con lo que podemos llamar la transferencia analítica, no estamos hablando de la misma transferencia. Así como cuando yo les planteo la orientación que el psicoanálisis tiene a atender esta singularidad, no se pretende que desde otros discursos se realice un psicoanálisis, porque un psicoanálisis en un sentido estricto es algo que ocurre entre un analizante y un analista. Ningún maestro no podría asumir este lugar ni tendría por qué hacerlo, pero sí ser sensible a esta ilusión de masificación o esta ilusión de restituirlo a un estado de normalidad imposible. Y en ese sentido yo creo que las instituciones en general, pero la escuela como una de ellas, quizás no sea el ámbito más, no quiero decir que no es el ámbito adecuado, ya lo dije, no es el ámbito más adecuado para atender esta singularidad. O sea, si las quejas que hay contra las instituciones, incluso de ciertos discursos adolescentes, rockers o lo que quieran, es toda esta percepción de que se entra en una máquina donde esa singularidad no va a ser atendida, ¿no? Entonces,
tampoco se puede pretender que desde la acción individual se quiera subvertir algo que ya está como en los objetivos mismos de la institución. Pero sí tener la perspectiva de hacer todo el esfuerzo que sea posible en esa dirección, ¿no? Tampoco debería ser un esfuerzo, digo que es un esfuerzo porque trabajar es un esfuerzo, pero debería ser lo que anima a toda tarea, a que ese apego que el que aprende instala en relación, uso la palabra apego deliberadamente, por ejemplo, al docente, ahora me salgo de la escena, trato de tomar la transferencia, cómo se puede jugar en el ámbito educativo, aunque también para analizar si se requiere un apego. Pero nosotros pensamos que el apego no se origina, ese apego, o hasta el amor, pero como Lacan dice, bueno, no hace falta que el paciente ame a su analista, ni a la inversa. O sea, basta que el otro se interese con lo que se está haciendo ahí, que la presencia de ese otro, de ese maestro, logre interesarlo en algo, que ese vínculo al otro le permite interesarse en algo. Dice, si el paciente sigue analizando, uno puede decir, si el alumno aprende, es porque está interesado en lo que ahí se instala. Se instala un objeto de interés. Es eso lo que le permite avanzar en algún sentido. O sea que la persona es un medio. Para que no crean que se precisa un apego particular a alguien, porque incluso eso puede ser contraproducente o a veces se deposita demasiado en esas relaciones que se supone amorosas y que van en un sentido contrario de instalar una mediación simbólica entre esos dos seres y no pensar que es la persona del otro el que es benéfica, que la persona del otro por sus propiedades es benéfica para el niño, incluso para el analizante, sino por esa mediación que se instala. Y esto quizás sea válido para todas las relaciones amorosas. Es muy difícil tener un vínculo a alguien sin poner algo en el medio, donde se generan como unas relaciones de obsesiones mutuas sobre el cuerpo del otro, donde no se sabe por qué está mediado, dónde está el objeto en común que los mantiene, ¿se lo coloca o no? ¿Se entiende un poquito esto? Entonces la contratransferencia, se supone que la contratransferencia, no me gusta mucho el término de contratransferencia porque es algo que no tendría que ocurrir. Es que el analista esté animado por unos sentimientos particulares hacia el paciente. Tratamos de mantener, ¿no?, eso fuera de la escena, casualmente para poder abocarnos a lo que nos tenemos que abocar. Pero si por contratransferencia, entiendo, en un sentido coloquial, se refiere a los sentimientos que el niño despierta, ¿no? Bueno, esto tampoco debería ser la causa de una mayor o menor relación aquel que quiera aprender algo, sino que nosotros tendríamos que poder motivar en el otro esa necesidad de aprender, más allá de los sentimientos particulares que nos despierte tal o cual. ¿Se entiende? Esto no tiene nada que ver, porque también el análisis, habrá pacientes que nos resultan más simpáticos que otros que tendrán más o menos interés, pero no es con eso que va a curar un analista, con su simpatía, ni con el interés que el otro le despierte, ni con si lo ama más o menos. Es más, yo diría que los pacientes que uno, por lo que tiene más frialdad, progresan más que aquellos por los que uno, bueno, ya ofrece una serie de advertencias acerca de qué pacientes no hay que tomar. No hay que tomar pacientes casualmente con los que se tenga un vínculo afectivo profundo instalado en otros términos, porque no lo vamos a poder analizar, ni recíprocamente el otro va a poder instalar un vínculo analista diferente del que ya está constituido. Entonces me parece que poner la tarea en el medio, pero la tarea no como una premisa genérica a la que hay que responder. Eso es lo más difícil. Cuando digo que las instituciones están hechas para eso, porque hay programas, porque hay objetivos, porque hay cosas masificadas a lograr. Pero esto se llama escuela especial. Si es escuela especial, tenemos que atender más que en ningún otro caso a que eso, bueno, a veces se logra, a veces no se logra. Lo cual no quiere decir tirar todo por la borda y decir, bueno, total, no sirve para nada, no es eso. Pero no desesperar si no se logra.
ni querer enchufarle al otro a toda costa un saber que porque el de al lado sí llegó, porque el otro sí pasó, porque el otro sí lo entendió. Y esto no es una cuestión a veces de los maestros, es una cuestión de las presiones que vienen desde las direcciones y es una presión que viene de los padres mismos. Los padres vienen y dicen, ¿por qué mi hijo no es como el de al lado? Esto que les decía recién, ¿por qué no es otro? Entonces, mantener viva esta idea de que el chico no tiene que ser otro, el chico tiene que ser el que él puede ser, lo cual no quiere decir descuidarlo o no atenderlo, pero requiere todo un trabajo, distinguir qué es lo que puede, pero esto también vale para el análisis, que alguien llegue a distinguir, por ejemplo, lo que puede modificar de lo que no puede modificar. Lo que es como decir lo que es la realidad de lo que es fantasía, es el núcleo mismo de la cuestión. La otra vez una maestra muy simpática decía, pero yo digo, ¿cómo hago para darme cuenta de si lo que a mí me pasa o si es algo que yo puedo modificar? Bueno, pero es muy fácil la respuesta, porque si lo puedo modificar, dice que se podía modificar. Y si está lo que se podía modificar, dice que no se podía modificar. Y entonces uno tiene que poder registrar qué es esa demanda de querer modificarlo y modificarle. Y en esa misma perspectiva, tiene que todo lo que sea posible dentro de la institución atender a esa dimensión particular y dentro de lo particular esa singularidad. La otra vez unos padres con los que yo tenía una entrevista dicen, no, porque ella, refiriéndose a la niña, porque ella no tiene conductas sociables, ella no le gusta que la toquen cuando conoce a alguien, no le quiere dar un beso, no quiere que la toquen. Y yo le dije que me parecía muy bien que ella no quisiera que cualquiera que conoce le quiera dar un beso y que la quiera tocar, porque en realidad enfrentarse a la corporalidad de otro es algo que requiere cierta confianza y que me parecía que si ella tomaba esos recaudos estaba muy bien. Claro, pero esto es muy contrario a lo que se dice, vos tenés que saludar al señor, darle la mano, hacer todo lo demás. Entonces cuando yo le digo esto, y a veces para familiarizarlos con que esto no es una anomalía tan grande, yo le digo a estos padres, bueno, a mí mismo le digo, la verdad es que no me gusta mucho a mí cuando alguien se me tira encima a saludarme, a besarme y no lo conozco. Me gusta tener algún otro trato, pero obviamente. Y el señor, el papá, le dice a la mamá que está al lado, dice, te dije que la psicóloga estaba más loca que la piba. Es un chiste, lo dice con un chiste. Te dije que la psicóloga estaba loca. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Uno tiene que poder ver hasta dónde esa espera es una espera de algo masificado o de algo que está en concordancia con esa unicidad que es el que está en cuestión, ¿no? No sé si algo más de esto. Manejo de situaciones, después sí que retomar la referencia. Manejo de situaciones críticas de conducta mediante la perspectiva psicoanalítica. Manejo de situaciones críticas, bueno, lo que pasa es que ahí hay que poder definir qué es una situación crítica. Porque el psicoanálisis insista sobre esta singularidad, no quiere decir que prescinda de las categorías, de clasificaciones, de cuadros clínicos, de todo eso, pero porque incluso para poder expresar esa singularidad tenemos que poder decir cuál es la generalidad. Nosotros encuadramos a alguien en un determinado diagnóstico, pero eso para dejar afuera todo lo demás, como para ir discerniendo esa singularidad lo más posible. No para prescindir de eso, porque si no, ¿qué es lo que observo del otro? ¿Qué es lo que extraigo como singular? Lo extraigo como singular una vez que dejé de lado todo lo general y establecí qué es lo general del cuadro. Entonces, este manejo de situaciones críticas de la conducta, yo tengo que ver a qué responde esa situación crítica. Responde a un brote psicótico, responde a una situación motivada por algo ocasional, responde a un trastorno de repulsividad que da cuenta de la forma habitual de responder de ese sujeto cada vez que no ocurre algo como él quiere, porque uno atiende chicos que pueden ser muy tranquilos y
y estar en una situación de mucha estabilidad, siempre y cuando no se los confronte a algo que se oponga a algo que ellos esperan. Y entonces ahí hacen unos berrinches terribles, pero tengo que saber previamente a qué responde, si no, no voy a saber cómo manejarlo. Entonces hay una idea de que yo tengo que poder responder, una idea general, de que habría que poder responder sin entender de qué se trata. Y no va a haber respuesta adecuada si uno no entiende de qué se trata. Entonces, si es realmente un trastorno de impulsividad motivado por un cuadro psicótico grave, bueno, ese niño tendrá que ser estabilizado, tendrá que ser medicado, tendrá que tener las condiciones mínimas para poder estar en un ámbito donde se lo pueda tratar por la palabra y donde pueda estar con otros. O sea, acá no se trata de hacer del super no sé qué, del super maestro, super psicoanalista o lo que sea, sino de poder circunscribir en cada caso qué es esa interrupción de esa conducta anómala y tratar de regularla. Y tampoco hacerse cargo de lo que no se puede controlar, porque eso lleva a la vía de desconocer qué es lo que la motivó. Y si uno desconoce lo que la motivó, no puede hacer nada. No, puede hacer lo que es la policía. Cada vez que algo se descubre, ¿qué hace? Bueno, imparte una forma de reprimir, de sujetar eso, pero se supone que somos algo más que eso, ¿no? O algo menos, no sé, se supone que somos otra cosa. Que nuestro deber no es solo sujetarlos, porque eso es obvio, sí, lo vamos a sujetar, ¿y qué hacemos con eso? ¿Se entendió un poquito esto? Bueno. El encuadre pedagógico de los alumnos en la institución educativa. Esto yo no sé nada. ¿Qué es el encuadre pedagógico de los alumnos en la institución educativa? No sé, Graciela, pero tal vez siempre resuena cuál es el límite, que no sé si lo podrá responder justamente, pero sí. ¿Cuál es el límite entre un centro educativo terapéutico y una escuela? ¿No? Como que hay dos lugares institucionales de pertenencia que realmente tienen un límite un poco difuso, digamos, ¿no? Que me parece que también esta cuestión de cómo responder al desborde, de lo contratransferencial, algo de eso, cuando estaba leyendo, a mí me parecía que algo de eso también pasa, ¿no? De decir, bueno, acá también todos somos sujetos y de pronto un no saber hacer respecto de cierto nivel de desborde. O esta cuestión. O esta cuestión de, bueno, cuando uno, digamos, puede poner un fin a la intervención pedagógica y tiene que venir una intervención de otro orden. Bueno, ¿no? Distinguir esa diferencia es fundamental. Ese es el saber hacer. Porque después, ¿por qué centro pedagógico, terapéutico o no sé qué? Esas clasificaciones no las inventamos nosotros. Esas clasificaciones vienen de la llamada salud mental y es una forma de ordenar a la población dentro de sujetos que son más o menos tolerables en ciertos ámbitos. O sea, cuando entramos en tema de la salud pública, estamos en tema donde las instituciones todas convergen, digamos, las instituciones judiciales, policiales, educativas y que hacen a la salud. Cuando entramos en lo público, cuando estamos en el terreno de lo público, se trata de quién puede estar adentro y quién puede estar afuera, no se trata más de ninguna otra cosa. O sea, hay adentro de cierto ámbito y entonces hay ámbitos clasificados para algunos que pueden pertenecer a ciertos ámbitos y otros que no pueden pertenecer a esos ámbitos, que en general se los evalúa según su comportamiento social. Ahora, yo no quiero que derive de esto ninguna práctica libertaria ni ninguna tontería por el estilo. Quiero que se sepa que en cada situación uno tiene que poder decidir eso. Hasta dónde dentro del marco que uno le ofrece a ese alumno puede estar ahí, puede estar en consonancia con el tipo de trato y de regulación que se puede hacer de él en esa institución, o cuando eso excede. O la pertinencia de la intervención en el momento, quiero decir, ¿no? Porque me parece O que quizá no termino de entender qué dice la pertinencia de la intervención en el momento. Porque una escuela especial que está integrada por mucha gente, que una cosa es el maestro de grado y otra cosa son terapeutas de distinto orden y otra cosa es poder pensar en el tema de los tratamientos y
parece que no se puede pensar desde una sola línea, que esta cuestión de pensar en la intervención pedagógica no es cierto que un alumno en una escuela especial esté todo el tiempo en un acto pedagógico mismo, estrictamente hablando, sí, en lo pedagógico de estar con otros niños, de participar en situaciones. No, por supuesto, porque la escuela en general no es eso tampoco, no es una transmisión permanente y continua de contenidos. Lo que yo escucho a veces cuando alguien dice hasta dónde puede intervenir alguien pedagógicamente, es que muchas veces el docente queda sin respuesta frente a eso. Y a veces viene otro docente que las recrea, o a veces viene otro terapeuta que lo recrea, y a veces hay que alojar eso en algún otro lado fuera del dispositivo escolar propiamente dicho. Totalmente. Después, ¿qué una pregunta o que es muy profunda o muy abstracta? No sé. ¿Cómo trabajar lo subjetivo cuando la discapacidad compromete al sujeto? No sé quién habrá hecho ni si está presente el que la hizo. Por eso no sé si tomarla como que este sujeto del cual hablamos, y hablamos con tanta rapidez, el sujeto del deseo, la singularidad, vemos que a veces está profundamente afectado desde su constitución. Pero por afectado que esté, y a eso es lo que lo quiero sensibilizar, apuntamos a lo que él tiene de humano. Cuando decimos no queremos que este paciente se lo hipermedique, porque no queremos que, también que se tranquilice, que él también se apacigüe, pero no queremos que deje de ser humano, de que sea un ser viviente, porque si no, como yo digo muchas veces brutalmente, bueno, ¿por qué no lo ponen en coma farmacológico? Ya está, se acabaron todos los problemas. Entonces, ¿cómo lidiar con la existencia del otro, que por rudimentario que sea su estructura, todavía apuntamos a lo que tiene de humano, a lo que tiene de subjetivo que se pueda poner en juego, ya sea en un tratamiento, ya sea en el aprendizaje o en lo que sea? Entonces, no porque esté afectado el sujeto, que parecería que no se puede rescatar lo que hay de sujeto en él. Pero para eso lo tengo que tomar como un ser único, no tengo que decir, uy, qué poco sujeto que hay acá, porque el de al lado tenía más, y el otro que vi antes, menos, y entonces, ¿cómo hacemos? Digo, bueno, este es el sujeto que hay, y veo qué es lo que otro me propone, qué es lo que realmente pone en escena, qué es lo que él está en condiciones de poder jugar en esa situación, ¿no? Que sería para eso atenderlo en su unicidad y no compararlo con nadie. Lo comparo con otro, ya está, no puedo hacer más nada. Tengo que olvidarlo, tengo que tomar como un animal de otra especie, que yo voy a ver qué tiene para ofrecerme. Y cuando digo animal, lo digo con todo el sentido excelso que tengo de los animales, porque pertenecemos al mismo reino. Por eso deliberadamente dije que el hombre es un animal enfermo, no es una frase mía, es una frase de Nietzsche, pero que no hay que olvidarse nunca de que somos animales, no somos otra cosa. Bueno. Lamento informarle. No, por suerte. Por suerte no somos grandes. Por suerte no somos piedra. ¿Cómo abordar a un alumno en una situación de desorganización corporal? Bueno, estamos en lo mismo. Un poco de la pregunta anterior, no sé si la desorganización corporal alude a algo más que este descontrol o a qué se refieren con desorganización corporal. Pero tomando lo que dice acá, atendemos a los límites que el otro plantea también en su organización o desorganización corporal. Porque lo que dice los límites, pero hay que entender que los límites son también sus alcances. Porque la idea del límite, que si el otro es limitado, no es lo que es el otro, no es lo que debería tener, no tiene la totalidad de sus funciones. Bueno, pero ¿y cuál es su alcance? ¿Hasta dónde sus condiciones corporales le permiten ir a lo máximo que pueda ir? Y así lo llevaremos. ¿Se entiende? ¿Cómo una situación de desorganización corporal? Por eso yo las retomo a preguntar, porque si alguno, el que la hizo, quiere agregar algo, podría decir algo más y no estoy interpretando correctamente hacia dónde apunta. Y ahora hay otra que dice, ¿cómo abordar alumnos en situaciones familiares importantes y que esto no influya en su aprendizaje? ¿Existe el problema de aprendizaje o fracaso escolar? ¿O la huella familiar puede influenciar y no hay fracaso escolar total? Vamos, hay varias preguntas.
Solo alumnos con simples adaptaciones como todos. Veo acá como cierto pesimismo y cierto optimismo a la vez, ¿no? Como si todo esto se pudiera superar. ¿Cómo abordar a alumnos con situaciones familiares importantes y que esto no influya? ¿Realmente ustedes creen que una situación familiar importante no va a influir en su aprendizaje? Va a influir en cualquier cosa de su vida, no solo en el aprendizaje. Entre las cosas en las que puede influir está también el aprendizaje, si es realmente una situación importante. Ahora, yo no prejuzgo que hay una situación importante y eso va a traspasar automáticamente al niño. Trato de ver en qué manera él efectivamente está afectado. Porque los padres a veces están ellos afectados por ciertas situaciones familiares que ellos desde su visión adulta consideran como desestructurantes y las traspasan o las proyectan automáticamente al niño. Y dicen, no, se murió la tía de la prima de mi abuela y en casa estamos muy convulsionados y yo creo que él debe estar muy triste. Y el pibe por ahí ni se enteró, o lo que lo perturba es la inquietud de sus padres, pero de ahí a que lo adscriba al mismo motivo que los inquieta a los padres, hay una distancia a veces inmensa. Entonces yo tengo que ir a ver hasta dónde el niño está desestructurado, la fantasía de que algo, porque si no es contradictorio con la idea de importante, nadie puede tener una situación familiar desorganizante importante y no ser afectado, porque mido la importancia por ese grado de afectación, si no, no es importante. ¿Qué sí es importante? No es el desembarco en Normandía, no está pasando nada irreversible. Entonces, por supuesto, eso va a influir, y cuando si es realmente importante. Y bueno, y en esos casos se sabrá también cómo atemperar ese momento. No es la menor de las cuestiones que cada uno sepa dirigir las cosas al discurso al cual el otro se dirige. O sea que cuando un paciente viene desorganizado corporalmente y emocionalmente en modo grave, ya no se está dirigiendo ni al maestro ni al psicoanalista, sino que ahí hay un llamado a otro discurso, que es el discurso médico, que alguien lo medique, lo regule. Entonces uno tiene que poder distinguir si eso que le pasa al niño está llamando a la pedagogía, a una mayor comprensión, a una mayor persuasión para transmitir los conocimientos, o está llamando a otra cosa, y no querer solucionar lo que en realidad no está orientado a que se solucione en ese ámbito, sino en otro. Espero que se entienda esto. Y lo mismo es esto, el problema de aprendizaje o fracaso escolar, pero volvemos al mismo punto. ¿Fracaso en relación a qué? Problema de aprendizaje. ¿Qué decimos cuando decimos problema de aprendizaje? Que no aprende con la velocidad de que debería aprender ni tiene la misma facilidad que otros para incorporar esos conocimientos. Sí, trabajamos con chicos que tienen problemas de aprendizaje, solo que no tenemos que pensar que son problemas, tenemos que pensar que funcionan así y ver qué es lo máximo que se puede hacer con eso. Porque si yo ya pongo la idea de fracaso, tengo la idea de triunfo para medir eso. Si hablo de retraso y todas esas cosas, también supongo que hay alguien que va en línea recta a no sé qué podio. Dice, o la huella familiar puede influenciar y no hay fracaso escolar total. Fracaso escolar total. Fracaso no hay fracaso, ni fracaso total ni para ser solo alumnos con simples adaptaciones como todo. Bueno, las adaptaciones son simples para nadie, así que habría que decirlo con adaptaciones tan complejas como para todo el mundo. No lo sé, cada uno tendrá que poder discernir hasta dónde el otro se adapta, no se adapta, si eso es un problema simple o complejo. Pero yo, al relativizar esta idea de una meta a la que habría que llegar, todo esto para mí tiene un valor muy parcial. Si alguien puede más, puede menos, eso hace a los matices de cada uno casualmente para poder seguir al otro en qué capacidad tiene para incorporar eso que le quiero transmitir, pero no para medirlo con una meta final. Y por último, ¿cómo trabajar con los demás alumnos cuando se presenta una situación de desborde conductual de un alumno en particular? ¿Y cómo trabajar con los demás alumnos cuando se presenta una situación? ¿Y cómo se les ocurre? A ver, esta se la voy a devolver a alguien.
¿Qué hay que hacer cuando alguien tiene un desborde? Es una pregunta que se encuentra con la primera. Y se encuentra con la primera. ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que saber a qué se debe eso. No se puede hacer nada si no se indaga la causa. No digo la causa última religiosa, ¿por qué me pasa esto, Señor mío? Sino, aunque sea la causa circunstancial que sobredetermina en lo inmediato eso que está pasando. Es cierto, es muy difícil trabajar con un grupo si hay que atender a uno. Por eso hay que saber derivarlo a los discursos pertinentes y ver cómo se puede reintegrar después ese alumno en particular a un ámbito común. No sé, ¿algo más de esto? No sé, esta es mi interpretación de lo que acá me mandaron por escrito. Si alguien en vivo y en directo quiere rectificar algo de esto. No, yo quiero decir. ¿Cómo está? Martín, que usemos el micrófono, ¿no? Perdón. No, yo digo que eso requiere acuerdos previos. Está bien, le puedo hacer una vez el tema del acuerdo conductual, lo que trabajaste adentro del aula, cómo hacer, llamarás, pedirás ayuda, en el momento se verá cómo se resuelve. Pero también es muy, me parece casi imprescindible tener acuerdos previos de trabajo, de situaciones, porque difícilmente un alumno se descompense, se desestabilice, se desborde de un momento para otro. Hay situaciones que vienen pasando desde antes, se generan acuerdos de cómo manejar esas situaciones, pero precisamente por eso que decís vos, que a mí me parece que además del psicoanálisis se planteó para la educación especial, que cuando es siempre una respuesta de uno a uno, de que no tenemos una receta para manejar todas esas situaciones. La mayoría de esas preguntas que están ahí no hay una respuesta general, sino hay una situación contextual, y eso me parece que cuando alguien dice estamos haciendo un diagnóstico grupal, individual, lo que se trata es de tener algunas líneas generales de trabajo que permitan manejar y resolver esa situación ahí, ¿no? Porque es como, digamos, casi un punto de encuentro que tiene la educación especial con el psicoanálisis, donde no resolver las situaciones en los a priori generales, porque si no sería casi de educación común. Entras en esta plantilla de normalidad o entras y las respuestas son más o menos de catálogo o no las son, digamos, ¿no? Entonces es como una pregunta engañosa. Sí, me parece que hay un par de preguntas que se encuentran en esto de la urgencia. La urgencia siempre se opera de la manera de sacar de circulación el problema lo antes posible, pero esa no es la cuestión. Eso casualmente es la salida de la urgencia. Nosotros tenemos que pensar una salida que vaya más allá de esa urgencia. Porque cuando la urgencia se presenta, ya sabemos, lo único que hay es salir corriendo para ayudar al enfermo por la dirección contraria. No hay soluciones de urgencia. La urgencia se hace lo inmediato para salir de esa situación. Y es cierto que muchas veces las instituciones no están equipadas ya por su programación y para ocuparse a veces de esos problemas como extrapedagógicos que hacen que el maestro también tenga que asumir lugares en los que se siente a veces muy incómodo tener que asumir. Pero bueno, es una de sus funciones. Tal como están organizadas las cosas, es una de sus funciones. Yo siempre dije que tenía que haber como especie de acompañantes terapéuticos, eso es para la Argentina del futuro, Susana. O personas especialmente destinadas dentro de una institución para atender a esos momentos en que las cosas se desbordan, no tener que ser los maestros los que hacen parten una regulación, descuidando a todos los demás y a veces saliéndose de su papel y generando una agresividad a veces mayor, ¿no? Tendría que haber como personajes especiales para ocuparse de esas situaciones. Pero bueno. No, a veces estamos con la escuela sin techo en algunos casos. No, bueno, pero a veces hay estos personajes, ¿cómo? como decís,
incluso acompañamientos terapéuticos, y de todas maneras eso requiere que uno tenga acuerdos previos de trabajo y que tenga diagnosticada la situación y que sepa de qué se trata la situación. Viste que vos hace un rato decías, bueno, uno tiene que tratar de entender qué pasa ahí. Bueno, a ese tratar de entender qué pasa ahí, que yo le llamo ciertos acuerdos previos. Incluso suele pasar que generalmente esas cosas pasan. Acuerdos previos, alumno. ¿a qué te refieres con acuerdos previos? Y a veces supone que se diseñan momentos, cómo intervenir en la crisis concretamente, desde un acompañante terapéutico o un maestro auxiliar o alguien de gabinete. Acuerdos previos dentro del trabajo. Del trabajo. Ah, está bien, sí. Sí, me imagino que tendrán una normativa o algo para regular esa situación. Es un diseño singular para ese chico. Posiblemente. Posiblemente. Entonces digo, aún así, porque por ser muchos nos podemos quedar mirándonos la cara y no hacer nada. Es decir, siendo muchos uno tiene que hacer un diagnóstico de situación y un diseño de trabajo igual. Muy bien. Así es. ¿Alguna pregunta más? Algo que no haya quedado claro y quieran esclarecerlo definitivamente. Bueno,